me enteré de que mi nuera era la amante de mi difunto marido. Mi nombre es Mercedes, tengo 74 años y estoy aquí en mi sala, sentada en el mismo sillón donde bordaba, mientras esperaba que Roberto llegara del trabajo. El olor del café aún persiste en el aire de la mañana, mezclado con el aroma de las rosas del patio trasero que plantó para mí hace tantos años. Hoy es jueves y la luz dorada del sol entra a través de la ventana de encaje que mi madre me enseñó a hacer cuando era niña. Mis manos ya no son las mismas. Están llenas de manchas y arrugas, pero aún recuerdan su tacto, aún sienten la textura de aquella nota maldita que encontré 3 años después de que Roberto se fuera. Era marzo de 2019. Exactamente 3 años desde que mi esposo había muerto. 45 años de matrimonio. Toda una vida construida codo con codo, criando a nuestros hijos, superando dificultades, compartiendo sueños y esperanzas. Roberto siempre ha sido mi refugio, mi compañero en todo momento. Cuando murió en 2016, a la edad de 68 años, pensé que mi vida había terminado junto con la suya. Fue un infarto repentino. Un jueves como este, estaba desayunando conmigo cuando sintió el dolor en el pecho. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse adecuadamente. Aquella mañana de marzo de 2019 todo cambió para siempre. Por fin encontré el coraje para donar la ropa de Roberto. Durante 3 años, su armario permaneció intacto, como un santuario sagrado que no pude profanar. Patricia, mi nuera, siempre me desanimaba cuando le hablaba de revisar sus cosas. Ella dijo que no me torturara, que cuando estuviera lista me ayudaría. Pensé que era protección, cariño de una hija del corazón. Nunca imaginé que era miedo a lo que podría descubrir. Esa mañana recogí la chaqueta de traje azul marino que Roberto usó en nuestro último aniversario de bodas. Era una hermosa pieza que reservaba para ocasiones especiales. Cuando fui a revisar los bolsillos antes de donarla, como siempre hacía con cualquier prenda de ropa, sentí algo en el bolsillo interior. Era un pequeño trozo de papel doblado y con una letra manuscrita que reconocí inmediatamente. Era de Patricia. Lo leí 1, 2, 3 veces, tratando de negar lo que mis ojos veían, pero no había ninguna duda. Mi nuera, la muchacha a la que acogí como hija, la que me cuidó cuando murió Roberto, la que lloró más que yo en su velorio. Había sido su amante durante 15 largos años. La nota decía cosas que perforaron mi corazón como dagas afiladas. Patricia escribió que ella no soportaba compartir a Roberto conmigo, que lo amaba demasiado como para seguir fingiendo. La fecha del papel me heló la sangre. 15 de marzo de 2016. Roberto murió el día 22, una semana. Ella estaba presionando a mi marido para que me dejara una semana antes de que se fuera definitivamente. En ese momento, sentado en el suelo del dormitorio, con la nota temblando en mis manos, comprendí que los últimos 45 años de mi vida habían sido una mentira. Cada beso que me daba Roberto, cada declaración de amor, cada plan que hacíamos juntos, todo estaba contaminado por su presencia. Patricia no se casó con mi hijo Fernando por amor. Se casó para estar cerca del hombre que realmente quería, de mi marido. Pero lo que descubrí después fue aún más devastador que aquella primera nota. Los recuerdos comenzaron a reorganizarse en mi mente como piezas de un rompecabezas macabro. Recordé cuando Patricia llegó a nuestra familia en 2008, una chica de apenas 25 años que parecía enviada por los ángeles. Fernando, mi hijo menor, estaba radiante de felicidad cuando la trajo a conocernos. Ella era dulce, educada, cariñosa, y desde la primera cena en nuestra casa, me di cuenta de lo encantado que estaba Roberto con ella. Siempre decía que Fernando había encontrado una perla rara, una mujer de valor. Ahora, con la nota aún caliente entre mis dedos, cada detalle de aquellos primeros encuentros adquirió un significado siniestro. La forma en que Patricia miraba a Roberto, cómo brillaban sus ojos cuando él hablaba,
cómo estaba pendiente de cada palabra que salía de la boca de mi marido. Lo interpreté como respeto hacia el suegro, admiración natural de una nuera bien, educada. ¡Qué tonto fui! Eran las miradas de una mujer enamorada, sedienta del hombre que no podía tener abiertamente. Roberto siempre se arreglaba más cuando sabía que ella venía a visitarnos. Pasaba más tiempo en el baño, elegía sus camisas, con más cuidado, incluso su perfume parecía más fuerte estos días. Me pareció divertido ver a mi marido queriendo causar una buena impresión en su nuera. Pensé que era orgullo paternal, la vanidad inocente de un hombre que quería ser admirado por la familia de su hijo. Lo cierto es que se adornaba para su amante, para la mujer que visitaba nuestra casa bajo el disfraz de ser mi nuera. Pasaron horas hablando de trabajo, de vida, de sueños y planes. Patricia tenía una inteligencia vivaz que Roberto admiraba abiertamente. Él siempre decía que ella tenía cabeza, que Fernando había tenido suerte de encontrar una pareja tan especial. Estas conversaciones ocurrieron mientras yo preparaba el almuerzo en la cocina, mientras Fernando jugaba con los niños en el patio trasero. Fue como si crearan pequeñas burbujas de intimidad justo debajo de mi nariz, y yo, ingenuamente, pensé que era maravilloso. Patricia visitó nuestra casa incluso cuando Fernando no estaba. Aparecía con excusas sencillas: traer un dulce que había preparado, pedir prestado un utensilio, mostrar fotos de las niñas. Roberto siempre la recibía con una sonrisa especial, le ofrecía café y prolongaba las conversaciones. ¿Cuántas veces los dejaron solos en mi habitación mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar? ¿Cuántas declaraciones de amor se susurraron en las tardes en las que pensé que Patricia solo era una nuera atenta? Sentí un nudo en el estómago al recordar todas las veces que había elogiado a Patricia ante las otras mujeres del barrio. Dijo con orgullo que había ganado una hija en su corazón, que ella era un ejemplo de una nuera dedicada. Las otras mujeres me envidiaban, decían que tenía mucha suerte. Ojalá supieran que mi admirable nuera me está robando a mi marido de debajo de mi propio techo. Queridos míos, si me estáis escuchando ahora, suscribiros al canal, dejad vuestro comentario contándome de dónde escucháis esta historia. Tus palabras me dan fuerza para seguir revelando esta verdad que he guardado por tanto tiempo. Comparte con personas que puedan necesitar escuchar que no están solos en su dolor. Pero había señales aún más obvias que me negaba a ver. Los regalos eran la señal más obvia que me negaba a descifrar. Roberto siempre fue un hombre generoso con su familia, pero con Patricia su generosidad tenía un sabor diferente. Recuerdo perfectamente la Navidad de 2010, 2 años después de casarse con Fernando. Roberto apareció en casa con una pequeña y elegante caja envuelta en papel dorado. Dijo que fue un regalo especial para Patricia, algo que vio en el escaparate y pensó en ella inmediatamente. Era un delicado collar de perlas de una cara joyería del centro. Patricia estaba tan emocionada que sus ojos se llenaron de lágrimas cuando abrió la caja. Ella abrazó a Roberto de una manera que me hizo sentir un poco incómodo en ese momento, pero lo descarté como mi propia estupidez. El abrazo duró más de lo habitual. Ella le susurró algo al oído que no pude escuchar. Roberto sonrió de esa manera especial, sus ojos brillando de satisfacción. Fernando se sintió un poco avergonzado y después comentó que su padre había exagerado con el regalo, que no necesitaba gastar tanto en su esposa. Roberto se rió y dijo que Patricia merecía todo lo bueno del mundo, que ella era un tesoro raro que Fernando había encontrado. Ahora entiendo que no fue la generosidad de un suegro, fue un hombre enamorado dando regalos a su amada secreta, usando la excusa familiar para justificar su extravagancia. Los recibos que encontré más tarde, cuando comencé a buscar pruebas en la casa, me mostraron el alcance de esta pasión clandestina. Joyas caras, perfumes importados, hasta ropa interior que nunca me regalaron. Roberto guardaba un cajón secreto en su oficina
detrás de papeles viejos, donde guardaba recibos de regalos que nunca llegaron a mis manos. Fueron 15 años de noviazgo secreto, 15 años de un hombre gastando el dinero de su familia para mantener satisfecha a una amante. Patricia sabía exactamente cómo responder a estas golosinas. Ella siempre usaba las joyas que Roberto le regalaba cuando venía a visitarnos. Siempre elogiaba su buen gusto. Siempre se aseguraba de que yo notara lo linda que se veía con los regalos de su suegro. Ella convirtió mi propia casa en un escenario de traición, obligándome a hacer audiencia involuntaria del romance que vivía con mi marido. Las fotografías que encontré en el viejo celular de Roberto, que tenía guardado en un cajón, me rompieron el corazón en 1000 pedazos. Eran fotos de Patricia sola, algunas en poses que claramente no eran las de una nuera con un suegro. Ella apareció luciendo los collares que él le había regalado, sonriendo seductoramente a la cámara. Incluso había fotos de los dos juntos, tomadas en lugares que no reconocí. Momentos íntimos que fueron capturados y guardados como recuerdos preciosos. Roberto había creado un archivo digital de su amante, una colección secreta de recuerdos de amor que mantenía oculto de mí. Cada foto era una puñalada a mi confianza, una prueba irrefutable de que el hombre que creía conocer completamente tenía una vida paralela que nunca imaginé que existiera. Pero fue cuando encontré los recibos del motel que mi mundo se vino abajo por completo. El recibo estaba amarillento por el tiempo, doblado varias veces, escondido en el fondo de la cartera de Roberto que había guardado en una caja con sus pertenencias personales. Era de un motel en las afueras de la ciudad, un lugar discreto que conocía de pasada, pero que nunca había frecuentado. La fecha me cortó como una cuchilla. 14 de febrero de 2014, día de San Valentín. Mientras esperaba que Roberto regresara a casa para la cena a la luz de las velas que había preparado especialmente para nosotros, él estaba en una habitación de motel con Patricia, celebrando su amor. Recordé perfectamente esa noche. Roberto llegó casi a medianoche, con la excusa de un trabajo urgente que había surgido a último momento. Llevaba flores marchitas que había comprado en una esquina de la calle, claramente compradas con prisa para disimular dónde había estado realmente. Lo acogí con cariño, comprendiendo que el trabajo a veces exigía sacrificios, que no tenía elección. Comimos comida fría mientras él me contaba sobre problemas en la empresa que ahora sé que nunca existieron. Esa noche hicimos el amor y me sentí especial por tener un marido que, aunque estaba cansado del trabajo, todavía me deseaba. Qué cruel ironía descubrir que estaba conmigo por obligación, después de pasar horas de la tarde con la mujer que realmente amaba. Mi cuerpo era solo una formalidad marital, una representación del rol de marido que mantenía para preservar las apariencias. Los recibos se multiplicaron cuando comencé a buscar sistemáticamente. Había docenas de ellos, dispersos en diferentes escondites de la casa. Roberto fue cuidadoso, pero no lo suficiente. Conservó las evidencias como si fueran trofeos de un logro, recuerdos de tiempos felices que no podía compartir abiertamente, cumpleaños, fiestas, fechas especiales que coincidían con ocasiones en las que llegaba tarde a casa, siempre con excusas elaboradas. La parte más dolorosa fueron los recibos de hoteles en ciudades cercanas, lugares donde Roberto dijo que iba a trabajar. ¿Cuántas veces mintió sobre viajes de negocios para pasar fines de semana románticos con Patricia? ¿Cuántas veces estuve sola en casa, preocupada por él, rezando para que llegara sano y salvo, mientras él creaba recuerdos amorosos con mi nuera en habitaciones de hotel que nunca conocí? Patricia también le mintió a Fernando, inventó excusas. Para salir de casa, visitó amigos imaginarios y tuvo compromisos inexistentes. La pareja de enamorados había creado una elaborada red de mentiras que involucraba a todas nuestras familias. Nuestros hijos crecieron en medio de esta farsa. Nuestras nietas crecieron viendo a sus abuelos como un ejemplo de amor verdadero, sin
saber que todo era solo un teatro bien ensayado. Incluso encontré tarjetas de felicitación que intercambiaron, apasionados mensajes escritos a mano, votos de amor eterno que me revolvieron el estómago. Roberto, el hombre que yo creía incapaz de mentir, se había convertido en un experto en vivir dos vidas simultáneamente. Pero cuando me enteré de la verdad sobre mis nietas, pensé que me iba a volver loca. Las chicas siempre han sido la alegría de mi vida. Sofía, nacida en 2010, e Isabela, nacida 2 años después. Mis queridas nietas que pasaban los fines de semana en mi casa, a las que consentía con dulces caseros y cuentos para dormir. Ellos fueron mi razón de vivir luego de la partida de Roberto, los únicos capaces de sacarme una sonrisa genuina en los días más difíciles. Sofía siempre tuvo algo especial que no pude definir. Sus ojos eran iguales a los de su abuelo Roberto, de ese verde grisáceo único que había heredado de su madre italiana. La forma de su rostro, la curva de su sonrisa, incluso la forma en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada. Atribuí esta similitud a la fuerte genética de la familia, a la sangre que corría por las venas y se manifestaba a través de las generaciones. Isabela era diferente. Tenía rasgos más delicados, se parecía más a Fernando de niño, siempre. Pensé que Sofía se parecía a su abuelo e Isabela a su padre. Una distribución natural de características familiares. Qué ingenuo de mi parte. No me di cuenta de que estaba viendo la diferencia entre una nieta real y una que llevaba la mitad de la sangre de mi marido. Después de encontrar la nota y todas las pruebas de la traición, miré las fotografías de las chicas con otros ojos. Sofía no solo se parecía a Roberto, era prácticamente una versión femenina en miniatura de él. Los mismos gestos, la misma manera en que inclinaba la cabeza cuando reía, incluso la forma en que sostenía el lápiz cuando dibujaba. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi que mi propia nieta podía ser hija de mi marido? La cronología encaja perfectamente. Sofía nació en mayo de 2010, 9 meses después de agosto de 2009, periodo en el que encontré varios recibos de motel entre las pertenencias de Roberto. Patricia y Fernando llevaban poco más de 1 año casados, todavía en fase de luna de miel, cuando la traición ya estaba en pleno apogeo. Mientras mi hijo creía que estaba construyendo una familia basada en el amor, su esposa estaba embarazada del hijo de su propio suegro. Patricia siempre fue muy protectora de Sofía, más que Isabela. Pensé que era porque ella era la primogénita, la primera experiencia de la maternidad. Ahora entiendo que ella estaba protegiendo el fruto del amor prohibido, prueba viviente de la pasión que sentía por Roberto. Sofía no era solo su hija, era la hija del hombre que realmente amaba. Roberto también tenía un cariño especial por Sofía. Dijo que ella era su querida, que había algo especial que la diferenciaba de su hermana. Le traía regalos más caros, pasaba más tiempo jugando con ella y tenía una paciencia infinita con sus bromas. Pensé que era el favoritismo natural del abuelo, esa preferencia inexplicable que a veces sucede. Era un padre secreto que cuidaba de su hija, algo que nunca pudo admitir públicamente. Cuando esta posibilidad cristalizó en mi mente, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. No fue solo una traición matrimonial, fue una violación de todo lo que él consideraba sagrado. Tuve que enfrentarme a Patricia y descubrir la terrible verdad que me atormentaba. Me tomó 2 meses enteros reunir el coraje suficiente para enfrentar a Patricia. Fueron 2 meses de infierno, llevando esa nota doblada en mi bolso, releyendo obsesivamente cada palabra, tratando de encontrar una interpretación diferente que pudiera salvar mi cordura. 2 veces por semana venía a visitarme como siempre lo había hecho desde la muerte de Roberto, trayendo a las niñas, preparando el almuerzo, haciéndose pasar por la nuera devota que siempre creí que era. Era una tortura estar en la misma habitación que ella, escuchar su risa, aceptar su cariño, sabiendo la mentira que había sostenido durante tantos años. Cada vez que hablaba de Roberto,
Con esa voz emotiva, cada vez que decía lo mucho que extrañaba a su maravilloso suegro, sentía que se me revolvía el estómago. Era una actriz consumada, capaz de mantener la farsa incluso después de la muerte de su amante. Elegí una tarde de mayo, cuando las lluvias de otoño hacían el aire pesado y melancólico. Llamé a Patricia para pedirle que viniera sola, sin las niñas. Le dije que quería hablar de algunos recuerdos de Roberto, mostrarle unas fotografías antiguas que había encontrado. Ella aceptó de buena gana, con esa falsa solicitud que ahora me disgustaba. Me preparé un café fuerte y me senté, a la mesa de la cocina, la misma donde Roberto desayunaba todos los días desde hacía 45 años. Coloqué la nota en el centro de la mesa, alisándola cuidadosamente, como si fuera una prueba en un tribunal de justicia. Mis manos temblaban y mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en mis oídos. Patricia llegó puntualmente, a las 3 de la tarde, con un vestido azul que le había elogiado antes y trayendo un pastel de chocolate que ella sabía que era mi favorito. Entramos a la cocina hablando de trivialidades, el clima, las chicas, los preparativos para el cumpleaños de Isabella. Ella se sentó en la silla en la que siempre se sentaba, sonriendo con esa dulzura practicada. Fue cuando coloqué la nota sobre la mesa que vi su máscara completamente rota. El color desapareció de su rostro en un instante. Sus ojos se abrieron. En puro pánico, sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Ella intentó agarrar el papel, pero yo fui más rápido y cubrí la evidencia con mi propia mano. Patricia, necesito que me expliques esto, dije, con una voz que no reconocí como la mía, firme y fría como nunca antes la había escuchado. Ella murmuró excusas incoherentes, intentó negarlo. Dijo que podía explicarlo todo, que no era lo que yo estaba pensando. Pero sus ojos ya lo habían confesado todo antes de que sus palabras pudieran inventar más mentiras. Doña Mercedes, lo puedo explicar, repetía como un mantra desesperado, pero yo ya no tenía paciencia para más teatro. Dijo que no necesitaba explicaciones, que todo estaba muy claro en el papel que ella misma había escrito. Fue entonces cuando ella se derrumbó completamente y confesó la verdad que ya sabía. Las lágrimas de Patricia parecían reales, pero ya no podía distinguir entre su dolor genuino y otro acto más. Lloró como un niño sorprendido con las manos en la masa, sollozando palabras entrecortadas que formaban la confesión más dolorosa que jamás había escuchado. Doña Mercedes, amé a su marido más que a nada en la vida, dijo entre lágrimas. Las palabras salían como dagas atravesando mi pecho. Dijo que se enamoró perdidamente de Roberto desde el primer día que lo conoció, en 2008. Dijo que trató de resistirse, que sabía que estaba mal, pero que el amor fue más fuerte que su conciencia. Ella confesó que se casó con Fernando principalmente para estar cerca de su padre, para tener una excusa legítima para estar siempre en nuestra casa, para ser parte de la vida del hombre que amaba en secreto. Manera más cruel posible. No fue solo una traición sentimental, fue un golpe financiero y emocional fríamente calculado. La fecha elegida para la fuga fue marzo de 2016, exactamente el mes en que murió Roberto. Patricia dijo que habían programado todo para después del cumpleaños de Isabella, para que Fernando no sospechara que la separación tenía motivos ocultos. Solo pasarían unas pocas semanas más de engaño antes de descubrir que había sido abandonada por el marido al que había dedicado toda mi vida. La nota que encontré en la chaqueta azul era el ultimátum final de Patricia. Ella estaba impaciente con los constantes aplazamientos de Roberto, cansada de esperar una decisión definitiva. Ella le había dado una fecha límite. O tenía que reunir coraje antes de finales de marzo, o ella le contaría todo a Fernando y afrontaría las consecuencias. Roberto murió una semana después de recibir este ultimátum, llevándose a la tumba la respuesta que nunca dio, pues Patricia confesó que se sentía culpable por su muerte, que creía haber puesto demasiada presión a un hombre ya dividido entre dos,
Vidas imposibles. Dijo que Roberto había perdido mucho peso en las últimas semanas, que siempre estaba nervioso y que se quejaba de dolores en el pecho que atribuía al estrés laboral. De hecho, fue la presión de una decisión que podría destruir a 2 familias. En ese momento me di cuenta de que llevaba 45 años casada con un completo desconocido. Pero aún quedaba la cuestión de mis nietas, y esa sería la decisión, más difícil de todas. La prueba de ADN confirmó mis peores temores. Sofía era oficialmente la hija de Roberto. Isabel era la hija de Fernando. Mis 2 nietas tuvieron padres diferentes. Una fue mi nieta legítima y la otra mi hijastra, fruto de la traición más dolorosa que una mujer puede vivir. Patricia lloró cuando nos dieron los resultados, pero yo no tenía más lágrimas que derramar. Mirar a Sofía se convirtió en un tormento diario. Cada rasgo de su rostro me recordaba al marido que me traicionó. Cada gesto me transportaba a los momentos en Senton de Haseje, que Roberto demostraba ese cariño especial que yo atribuía al amor de un abuelo. Ella no tenía la culpa de nada. Solo era una niña inocente que pagaba por los pecados de los adultos, pero mi corazón se rompía cada vez que me llamaba abuela. Isabela, por el contrario, se volvió aún más preciosa a mis ojos. Ella era la única conexión genuina que me quedaba con Fernando, la única nieta verdadera que llevaba la sangre de nuestra familia sin la mancha de la traición. Comencé a mimarla más que a Sofía, en un intento inconsciente de compensar el dolor que sentía al mirar a la otra chica. Patricia notó mi cambio de comportamiento y me confrontó una tarde cuando las niñas estaban jugando en el patio trasero. «Señora Mercedes, usted está tratando a Sofía de manera diferente», dijo con preocupación en su voz. Lo negué al principio, pero luego confesé que era imposible no ver a Roberto en la chica, que cada mirada que me dirigía me recordaba la traición que había descubierto. «Sofía no tiene la culpa de lo ocurrido», insistió Patricia, y tenía razón. La niña fue tan víctima de las circunstancias como yo, quizás incluso más, porque crecería sin saber nunca la verdad sobre sus orígenes. Fernando seguiría siendo el padre que ella amaba, sin saber que en realidad estaba criando a su propia hermana como su hija. Me impuse una nueva regla: trataría a ambas niñas con el mismo cariño, al menos en su presencia. Fue injusto hacer que Sofía pagara por el pecado de sus padres, e Isabela no merecía ser testigo de un favoritismo basado en secretos que no entendía. Ser abuela seguiría siendo mi alegría, aunque una de mis nietas llevara una verdad que me traspasara el corazón. Patricia cumplió su parte del trato. Dejó de visitar la tumba de Roberto, redujo sus comentarios melancólicos sobre su suegro y comenzó a mostrar un afecto más genuino por Fernando. Observé esta transformación con una mezcla de alivio y escepticismo. ¿Sería posible que ella realmente estuviera aprendiendo a vedamar a mi hijo, o era solo otro acto para mantener las apariencias? Fernando notó el cambio en su esposa y me comentó que Patricia parecía más cariñosa, más presente en casa. Atribuyó esta mejoría a la maduración natural del matrimonio, a la superación del duelo por su amado suegro. Ojalá supiera que su esposa estaba tratando de curarse de una pasión prohibida por su propio padre. Pero la verdadera prueba de la transformación de Patricia llegaría con una situación que ninguno de nosotros esperaba. La prueba definitiva del cambio de Patricia llegó en septiembre de 2020, cuando Fernando atravesó una grave crisis financiera. La empresa en la que había trabajado durante 15 años cerró durante la pandemia, dejándolo desempleado con 2 hijas pequeñas y una esposa a su cargo. Fueron meses agonizantes en los que los ahorros de la familia se agotaban rápidamente, las facturas se acumulaban y la desesperación se apoderaba de nuestro hogar. Patricia nos sorprendió a todos con su reacción. En lugar de desmoronarse o culpar a Fernando por la situación, se convirtió en el pilar de fortaleza que la familia necesitaba. Consiguió un trabajo como secretaria en una clínica médica. Trabajó turnos extra para complementar sus ingresos
Cuidó de sus hijas y aún encontró la energía para apoyar emocionalmente a su esposo, quien estaba devastado por sentimientos de fracaso. Al principio, observé esta transformación con ojos sospechosos. ¿Esta repentina dedicación al matrimonio fue genuina o simplemente otro acto para mantener las apariencias frente a la crisis? Pero los meses pasaban y Patricia seguía siendo la esposa ejemplar que nunca había sido. Se despertó temprano para preparar el desayuno de Fernando antes de que saliera a buscar trabajo. Regresó cansada del trabajo y todavía tuvo paciencia para ayudar a las niñas con sus tareas. Una noche, Fernando vino a hablar conmigo, con lágrimas en los ojos. «Mamá, no sé qué hice para merecer una esposa como Patricia», dijo emocionado. «Durante estos meses difíciles, ella ha sido mi salvación. Nunca pensé que ella sería tan fuerte, tan dedicada a nuestra familia. Siento que nuestro matrimonio se ha fortalecido después de esta crisis». En ese momento, al ver a mi hijo tan genuinamente enamorado de su esposa, comprendí que Patricia realmente había cambiado. La muerte de Roberto y nuestra dolorosa conversación habían forzado en ella una verdadera transformación. Por primera vez en 15 años de matrimonio, ella estaba realmente invirtiendo en su relación con Fernando, descubriendo cualidades en él que había ignorado mientras estaba obsesionada con su padre. Patricia comenzó a buscarme para tener conversaciones que antes había evitado. Habló de los planes que tenía con Fernando, de los sueños que estaban construyendo juntos, de cómo estaba aprendiendo a admirar la determinación de su esposo ante la adversidad. Ya no había ese brillo nostálgico en sus ojos cuando mencionaba a Roberto, ya no había suspiros melancólicos cuando hablaba del pasado. Durante la Navidad de 2020, vi a Patricia y Fernando intercambiando afecto genuino, riéndose juntos de las travesuras de las niñas, haciendo planes para el año siguiente, con una complicidad que nunca antes había existido. Era como si fueran una pareja enamorada en su luna de miel, descubriéndose el uno al otro por primera vez. Sofía, que entonces tenía 10 años, me comentó ese día: «Abuela, mamá y papá están más felices ahora, ¿no? Antes parecían tristes, incluso cuando sonreían». Aquella inocente observación de un niño confirmó lo que ya sospechaba. Patricia finalmente había enterrado a Roberto y aprendió a amar verdaderamente a Fernando, pero aún había una última revelación que pondría a prueba a nuestra familia para siempre. La última revelación llegó de donde menos la esperábamos. Sofía, a los 12 años, comenzó a hacer preguntas sobre su parecido con su abuelo Roberto. Era una niña inteligente y observadora que había notado lo incómodos que se ponían los adultos cuando alguien comentaba sobre su apariencia física. Un domingo por la tarde, mientras hojeábamos viejos álbumes de fotografías, me hizo la pregunta que más temía oír. «Abuela, ¿por qué me parezco tanto al abuelo Roberto e Isabela se parece más a papá?», preguntó con esa curiosidad natural de los niños. Intenté dar una respuesta evasiva sobre la genética, sobre cómo las características físicas se distribuyen aleatoriamente en las familias, pero me di cuenta de que Sofía no estaba convencida. La niña comenzó a investigar por su cuenta, comparando fotografías, haciendo preguntas a sus primos, investigando sobre la herencia en Internet. Patricia estaba nerviosa por la creciente curiosidad de su hija y vino a mí pidiendo ayuda. «Señora Mercedes, Sofía está haciendo muchas preguntas. Tengo miedo de que descubra algo que no debería saber». Hablamos de la posibilidad de contarle a Sofía una versión editada de la verdad, algo que satisficiera su curiosidad sin destruir la imagen que tenía de su padre y su familia. Pero ¿cómo explicarle a una niña de 12 años que su verdadero padre era el abuelo al que tanto amaba? ¿Cómo puedes saber que naciste de una traición que duró 15 años? La situación se complicó cuando Sofía encontró una vieja fotografía de un joven Roberto en un cajón de mi tocador. El parecido era tan sorprendente que la niña quedó escandalizada. «Abuela, ¿este es el abuelo Roberto o soy yo con peluca?».
preguntó, sosteniendo la foto con manos temblorosas. En ese momento, mirando a ese niño inocente sosteniendo la imagen de su propio padre biológico, comprendí que la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. No importaba cuánto intentáramos ocultarlo, no importaba lo cuidadosos que fuéramos, Sofía estaba creciendo y haciendo conexiones que eventualmente la llevarían a su completo. La confesión más devastadora llegó cuando le pregunté directamente sobre Sofía. Patricia dudó, miró al suelo y entonces confirmó mis peores temores. Sí, Sofía era la hija de Roberto. Isabel era hija de Fernando, pero la primogénita llevaba la sangre de mi marido. Mi nieta era en realidad mi hijastra. Fernando había criado a su propia hermana pensando que era su hija. ¿Sabía Roberto sobre la paternidad?, pregunté con voz entrecortada. Patricia asintió y explicó que se habían hecho una prueba de ADN en secreto cuando Sofía cumplió 2 años. Roberto estaba emocionado al saber que tenía una hija, pero también atormentado por la situación imposible. No podía asumir la paternidad sin destruir a toda la familia. Por eso era tan especial para Sofía, entendí en voz alta. No se trataba de favoritismo paterno, sino de un padre que cuidaba a una hija a la que nunca podía reconocer públicamente. Patricia confirmó. Dijo que Roberto soñaba con poder llevarse algún día a Sofía, que hablaba de separarse de mí para vivir abiertamente con ellos. Pero él siempre se echaba atrás en el último minuto, diciendo que no podía destruir 45 años de matrimonio. La nota que encontré era un ultimátum. Patricia se había cansado de vivir escondida, de compartir conmigo el amor de Roberto. Ella quería una definición, quería que él eligiera entre su esposa y su amante. Roberto murió una semana después, llevándose la respuesta a la tumba. Ella se convenció de que él había muerto de pena, dividido entre 2 mujeres, incapaz de tomar una decisión que lastimaría a las personas que amaba. Patricia me pidió perdón. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que respetaba nuestro matrimonio, pero que no podía controlar su corazón. Ella juró que después de la muerte de Roberto intentó ser una mejor esposa para Fernando, quien estaba aprendiendo a amarlo verdaderamente. Dijo que Fernando nunca debía saber la verdad, que eso destruiría su vida y la de las niñas. En ese momento, mirando a esa mujer rota frente a mí, tuve que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero primero tuve que imponerle algunas condiciones que ella nunca esperaba. Miré a Patricia sentada frente a mí, devastada por la confesión, y sentí una mezcla de compasión y repulsión que me confundió. Ella había arruinado mi vida, pero también era la madre de mis nietas, la esposa de mi hijo. Una decisión apresurada podría hacer estallar a toda nuestra familia, dejando un rastro de destrucción que alcanzaría a personas inocentes. Primera condición, dijo con una firmeza que me sorprendió. Les harán una prueba de ADN a ambas niñas. Quiero confirmación oficial de que Isabela es realmente la hija de Fernando. Patricia aceptó inmediatamente y dijo que haría lo que yo le pidiera. Ella entendió que no tenía elección, que yo tenía todas las cartas en ese terrible juego. Segunda condición, continué, nunca volverás a visitar sola la tumba de Roberto. Se acabaron las actuaciones de las viudas de luto, las flores, las lágrimas de cocodrilo en el cementerio. Patricia tragó saliva con dificultad, pero aceptó. Ella explicó que había visitado su tumba cada semana desde que murió, que era su única manera de sentirse cerca del amor de su vida. Dijo que detenerse sería como matarlo una segunda vez. La tercera y más importante condición, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Aprenderás a amar verdaderamente a Fernando o dejarás a nuestra familia. Mi hijo merece una esposa que lo ame con todo su corazón, no una mujer que lo use como sustituto de otro hombre. Patricia lloró más intensamente. Dijo que ya lo estaba intentando, que después de la muerte de Roberto había notado en su marido las cualidades que antes había ignorado. También decidí que debía dejar de extrañar exageradamente a su suegro.
No más comentarios melancólicos sobre lo maravilloso que era Roberto. No más emoción excesiva al hablar de él delante de la familia. La gente empezaría a sospechar si ella continuaba actuando como una viuda haciéndose pasar por nuera. La condición más difícil fue la de Sofía. Patricia tendría que vivir con la hija del hombre al que amaba sin poder decirle jamás la verdad. Sofía crecería llamando a Fernando su padre, sin saber que la mitad de su ADN provenía del abuelo que había perdido. Fue una crueldad necesaria para preservar la cordura de Fernando y la inocencia de los niños. Fernando nunca podrá saber nada de esto, lo dejé meridianamente claro. Si se entera, ya sea por tu boca o por cualquier otro medio, lo contaré todo públicamente. Tu reputación, tu matrimonio, tu relación con tus hijas, todo quedará destruido. Patricia aceptó desesperadamente, jurando que se llevaría el secreto a la tumba. Finalmente le exigí que me contara todos los detalles de la traición. Quería saber exactamente cuándo empezó, dónde estaban, cómo lograban comunicarse sin levantar sospechas. Necesitaba saber el alcance total de la mentira que había vivido. Patricia dudó y dijo que sería demasiado doloroso para mí saberlo todo. Insistí en que ya había tocado fondo y que unas cuantas verdades más no harían ninguna diferencia. Fue entonces cuando me contó secretos que me hicieron cuestionar todo, lo que creía saber sobre mi propia vida. La traición había comenzado mucho antes de lo que imaginaba. Patricia reveló que el primer beso ocurrió apenas 3 meses después de su boda con Fernando, durante una fiesta de cumpleaños aquí en Millones, su casa. Era diciembre de 2008, Nochebuena. Nuestra sala de estar estaba llena de familiares y amigos celebrando. Yo estaba en la cocina organizando la cena cuando Roberto y Patricia se encontraron solos en el área de servicio, donde él había ido a buscar más cerveza del congelador extra. Dijo que fue Roberto quien tomó la iniciativa, quien la besó desesperadamente, susurrándole que no podía dejar de pensar en ella desde que la conoció. Patricia confesó que no pudo resistirse, que llevaba meses enamorada y solo esperaba una señal de él. Ese beso selló el destino de todos nosotros, convirtiendo a nuestra familia en una farsa que duraría 15 años. Desarrollaron códigos secretos para comunicarse. Roberto compró un teléfono celular de repuesto que mantuvo escondido en la oficina de la empresa. Patricia hizo lo mismo. Ella tenía un teléfono que Fernando nunca supo que existía. Hablaban todos los días, intercambiaban mensajes apasionados, concertaban encuentros utilizando códigos que parecían inocentes a cualquiera que los interceptara por casualidad. Cuando Roberto dijo en casa que necesitaba trabajar horas extras, en realidad se encontraba con Patricia en el departamento de una amiga de ella, que viajaba constantemente por trabajo. Cuando Patricia le decía a Fernando que iba a visitar a su madre a la ciudad vecina, en realidad pasaba tardes enteras en brazos de su suegro en discretos moteles de la carretera. Lo más repugnante fue descubrir que estaban incluso en nuestra propia casa. Las tardes que iba al médico, a hacer la compra o a visitar a amigos, Patricia aparecía aquí con la excusa de recoger algo que había olvidado. Roberto llegaba temprano del trabajo. Esos días sí, ellos transformaban nuestra sala, nuestro dormitorio, nuestra cocina en el escenario de sus reuniones clandestinas. Mi propia cama, donde dormí junto a Roberto durante 45 años, fue profanada por esta sórdida pasión. Patricia me contó llorando que allí fue donde fue concebida Sofía, una tarde de agosto de 2009, cuando yo estaba en el hospital cuidando a mi hermana que había enfermado. Roberto salió del trabajo alegando una emergencia familiar. Patricia le inventó un dolor de cabeza a Fernando y hicieron el amor en la cama conyugal que compartía con mi marido desde nuestra luna de miel. La revelación más impactante llegó cuando Patricia confesó que Roberto había pensado en dejarme varias veces a lo largo de los años. Consultó a abogados sobre el divorcio, calculó cómo se dividirían los bienes, imaginó cómo se lo diría a sus hijos. Pero él siempre se echaba atrás en el último minuto.
dividido entre su pasión por su amante y la culpa de destruir a una familia entera. Me di cuenta de que mi matrimonio había sido una prisión dorada, mantenida unida únicamente por la cobardía de un hombre que no tuvo el coraje de asumir sus decisiones, pero aún había una revelación que me destrozaría por completo. Patricia respiró profundamente antes de contarme lo que consideró la revelación más devastadora de todas. Durante los últimos 2 años de su vida, Roberto había estado planeando una fuga con ella y Sofía. Habían ahorrado dinero en cuentas secretas, planeando mudarse a otra ciudad, donde pudieran vivir como una familia normal. Roberto incluso ya había elegido la casa donde vivirían, en un pequeño pueblo del interior donde nadie los conocía. El plan era simple y cruel. Roberto fingía un problema de salud grave, algo que requería tratamiento en otro estado. Yo creía que mi marido estaba luchando contra una enfermedad, cuando en realidad estaba construyendo una nueva vida con su amante y su hija secreta. Patricia se separaría de Fernando alegando incompatibilidad, llevándose solo a Sofía, dejando a Isabela con su padre. Habían calculado todo hasta el más mínimo detalle. Roberto vendía discretamente algunas propiedades que yo ni siquiera sabía que existían, inversiones que tenía a mi nombre, pero que yo nunca había firmado. Patricia me mostró los documentos que aún conservaba, papeles con mi firma falsificada, poderes notariales que nunca había otorgado, autorizaciones para transacciones financieras que desconocía por completo. Mi propio marido había planeado robarme y abandonarme, usando mi nombre para financiar su fuga con su amante. Durante años, mientras yo cuidaba la casa, la familia, el matrimonio que consideraba sólido, Roberto creó una estructura paralela para traicionarme de la descubrimiento. Patricia y yo tuvimos una conversación seria sobre cómo proceder. Decidimos que si Sofía continuaba investigando y se acercaba demasiado a la verdad, contaríamos una versión parcial de los hechos. Diríamos que ella era especial. Para Roberto porque le recordaba mucho a su madre, la bisabuela italiana que había muerto antes de que él naciera. Era una mentira, pero una mentira suave que protegería su inocencia durante unos años más. Fernando permaneció ajeno a toda esa tensión, centrado en reconstruir su carrera profesional y disfrutar de la etapa más feliz de su matrimonio. Él no notó las miradas preocupadas que Patricia y yo intercambiábamos cada vez que Sofía hacía comentarios sobre su apariencia física. La niña era una bomba de tiempo que portaba una verdad que podía destruir nuestra familia reconstituida. Eso fue exactamente lo que pasó en una tarde que nunca olvidaré. La explosión ocurrió una tarde de marzo de 2022, exactamente 6 años después de la muerte de Roberto. Sofía, que entonces tenía 12 años, había faltado a la escuela alegando dolor de cabeza, pero en realidad había pasado el día entero investigando en mi ático. Encontró una vieja caja con cartas, fotografías y documentos que había guardado sin mucho criterio en los confusos meses posteriores al descubrimiento de la traición. Cuando llegué a casa, después de hacer compras, encontré a Sofía sentada en el suelo de la sala, rodeada de papeles esparcidos y con lágrimas corriendo por su rostro. En sus pequeñas manos estaban las cartas de amor que Roberto y Patricia habían intercambiado a lo largo de los años, algunas de las fotografías íntimas que yo había confiscado y los resultados de la prueba de ADN que confirmó su paternidad. Abuela, dijo con voz entrecortada, el abuelo Roberto era mi verdadero padre, ¿no? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Intenté negarlo, buscar explicaciones alternativas, pero Sofía había unido todas las piezas del rompecabezas. Era una chica demasiado inteligente para aceptar mentiras obvias. Había leído las cartas de amor entre Roberto y Patricia. Había comprendido las referencias a la paternidad secreta. Había descifrado las fechas que coincidieron con su nacimiento. La prueba de ADN fue la prueba definitiva que no dejó lugar a dudas. Mi nieta de 12 años descubrió por sí sola la verdad que 3 adultos llevaban años intentando ocultar.
Sofía quedó devastada, pero no por el descubrimiento en sí. Lo que más le dolió fue darse cuenta de que había vivido una mentira toda su vida, que las personas que más amaba habían conspirado para ocultar sus verdaderos orígenes. Abuela, ¿por qué nadie me dijo la verdad? ¿Por qué todo el mundo me mintió? Preguntó entre sollozos. Traté de explicarle que habíamos mentido para protegerla, para preservar a la familia, para evitar que sufriera con una verdad tan compleja. Pero Sofía no podía comprender cómo la mentira podía ser una forma de protección. En la lógica cristalina de los niños, mentir siempre estaba mal, independientemente de las motivaciones. La situación se complicó aún más cuando Fernando llegó a casa del trabajo y encontró a su hija llorando rodeada de evidencias de la traición de su esposa. Sofía, en su inocencia, sintió que debía contarle a su padre lo que había descubierto. «Papá, encontré algo muy importante que necesitas saber», dijo, sosteniendo los papeles con manos temblorosas. En ese momento vi cómo todos los cuidados que Patricia y yo habíamos tenido durante años desaparecían en cuestión de segundos. La verdad que tan celosamente habíamos protegido estaba a punto de estallar en las manos de un niño de 12 años que no entendía las devastadoras consecuencias de sus descubrimientos. Fernando miró los papeles, luego a mí, luego a Sofía y preguntó con una voz que nunca había oído antes: «¿Cuál es esta verdad que descubrió mi hija y que aparentemente todos sabían menos yo?» El silencio que siguió a la pregunta de Fernando fue el más pesado que he experimentado en toda mi vida. Sofía miró de un adulto a otro, esperando que alguien le explicara lo que había descubierto. Fernando sostenía los papeles con manos temblorosas, tratando de procesar la información fragmentada que su hija había colocado ante él. Me quedé paralizado, sabiendo que nuestra familia estaba a punto de implosionar para siempre. Patricia llegó en ese preciso momento, regresando del trabajo, y se encontró con la escena que más temía. Su rostro palideció al ver los documentos dispersos, cuando se dio cuenta de que el secreto guardado durante años había sido descubierto por su propia hija. Fernando susurró, pero no pudo continuar la frase. Papá, mamá y el abuelo Roberto se amaban como amantes, decía Sofía con la brutal sencillez de los niños. Se escribieron cartas de amor, y yo soy la hija del abuelo, no tuya. Los documentos prueban todo esto. Fernando miró a su esposa como si viera a una extraña, luego a mí, y luego nuevamente a Sofía. ¿Eso es cierto?, preguntó con una voz que apenas podía salir de su garganta. Patricia se desplomó en una silla, cediendo finalmente al peso del secreto que había llevado consigo durante tanto tiempo. Fernando, te lo puedo explicar, empezó, pero él levantó la mano para pedir silencio. Fernando leyó cada carta, examinó cada fotografía, estudió los resultados de la prueba de ADN con la atención de quien intenta descifrar una pesadilla. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la realidad comenzó a cristalizarse. Mi esposa fue la amante de mi padre durante 15 años. Mi hija mayor es en realidad mi hermana. Todos ustedes lo sabían y me dejaron vivir una mentira. El dolor en su voz me rompió el corazón. Intenté explicarle las circunstancias, cómo había descubierto todo, por qué decidimos ocultar la verdad. Pero Fernando no quería oír justificaciones. Estaba procesando la traición más profunda que un hombre puede experimentar. Descubrir que su esposa amaba a su propio padre, quien había criado a su propia hermana como su hija. Sofía comenzó a llorar cuando se dio cuenta de que su descubrimiento estaba causando una tragedia familiar. Papá, no quise lastimar a nadie, dijo entre sollozos. Solo quería entender por qué me parecía tanto al abuelo. Fernando la abrazó tiernamente, tratando de consolarla aún en medio de su propia desesperación. No has hecho nada malo, hija mía, dijo acariciándole el cabello. Fueron los adultos quienes tomaron las decisiones equivocadas y ahora todos tenemos que afrontar las consecuencias. Patricia intentó acercarse, pero Fernando la apartó con un gesto firme.
No te acerques a mí ahora, dijo con una frialdad que cortaba como el hielo. Necesito procesar todo esto. Necesito entender cómo lograste engañarme durante tanto tiempo. Esa noche, nuestra familia quedó destrozada para siempre y me culpé por no haber dicho la verdad desde el principio. Fernando salió de casa esa misma noche, llevándose solo una maleta con ropa básica y un dolor en el pecho que reconocí bien. Fue el mismo dolor que sentí cuando descubrí la nota en la chaqueta azul de Roberto. Esa sensación de que todo en lo que creíamos se había derrumbado en un instante. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo, que no podía mirar a Patricia sin sentir asco, que ya no sabía quién era Sofía en su vida. Las chicas se quedaron conmigo esa primera noche. Isabela, de 10 años, no entendía por qué su padre se había ido llorando, por qué su madre no paraba de llorar, porque de repente la casa se llenó de una pesada tristeza que asfixiaba cada rincón. Sofía se culpó a sí misma por haber descubierto la verdad. Repitió que lamentaba haber revisado las cosas del ático. Patricia estaba devastada, alternando ataques de llanto y momentos de ausencia total, como si su mente se hubiera desconectado de la realidad para protegerse del dolor. Había pasado los últimos 2 años aprendiendo a amar genuinamente a Fernando, descubriendo la felicidad de un matrimonio verdadero, solo para verlo todo desmoronarse debido al pasado que no podía enterrar por completo. En los días siguientes, Fernando solo apareció para recoger a las niñas y llevarlas a pasar unas horas con él. Vivía en un pequeño apartamento que había alquilado en el centro de la ciudad, un lugar impersonal donde intentaba reconstruir su identidad destrozada. Las conversaciones conmigo fueron mínimas, funcionales y centradas únicamente en el bienestar de los niños. Sofía pasó por una etapa difícil, cuestionando su propia identidad. Ella ya no sabía cómo relacionarse conmigo, si yo era su abuela o su suegra, si Fernando era su padre o su hermano mayor, si Isabela era su hermana o su sobrina. El descubrimiento había trastocado todas las referencias familiares que estructuraban su mundo infantil. Isabela también sufrió, pero de una manera diferente. Se dio cuenta que era la única hija real de Fernando, pero eso la hizo sentir culpable hacia su hermana. ¿Por qué Sofía tuvo que descubrir que era diferente? ¿Por qué los adultos no pueden resolver los problemas sin que los niños sufran las consecuencias? Patricia intentó varias veces hablar con Fernando, pedirle perdón, explicarle cómo había cambiado en los últimos años. La escuchaba en silencio, pero siempre terminaba las conversaciones de la misma manera. Patricia, me mentiste durante 15 años. ¿Cómo puedo confiar en cualquier palabra que salga de tu boca ahora? La situación se volvió insostenible cuando Fernando decidió pedir el divorcio y solicitó la custodia compartida de las niñas. Patricia estaba desesperada cuando se dio cuenta de que podía perder no solo a su marido, sino también a sus hijas. Fue entonces cuando tomó una decisión que nos sorprendió a todos. Decidió contar toda la verdad públicamente, asumir las consecuencias de sus actos, incluso si eso significaba perder todo lo que le quedaba. Patricia reunió a toda la familia un domingo por la tarde, incluidos los hermanos de Fernando, sus esposas e hijos. También llamó a sus hermanos, a sus padres, a algunos amigos cercanos. Ella quería que todos supieran la verdad de su propia boca, antes de que los rumores y las especulaciones se apoderaran de la situación. Fue un movimiento valiente, pero también desesperado por parte de alguien que no tenía nada que perder. Sentada en la sala que había sido escenario de tantas reuniones familiares felices, Patricia contó todo desde el principio. Habló de la pasión abrumadora que sintió por Roberto desde la primera vez que se conocieron, de cómo se casó con Fernando principalmente para estar cerca de su suegro, de los 15 años de traición que destruyeron a nuestra familia. No omitió detalles, no intentó justificarse, simplemente expuso la cruda y dolorosa verdad. El impacto fue devastador.
Los cuñados de Fernando, que siempre habían admirado a Patricia como una cuñada ejemplar, quedaron escandalizados. Las mujeres de la familia la miraron con una mezcla de horror y fascinación, tratando de comprender cómo una persona podía mantener una farsa durante tanto tiempo. Los padres de Patricia lloraron de vergüenza, pidiéndole disculpas a Fernando como si fueran personalmente responsables de las acciones de su hija. Fernando permaneció impasible durante toda la confesión, como si ya hubiera agotado su capacidad de sentir sorpresa o dolor. Cuando Patricia terminó de hablar, él se levantó con calma y simplemente dijo: «Ahora sabes por qué terminó nuestro matrimonio. No tengo nada más que añadir», y salió de la casa sin mirar atrás. Los niños presentes en la reunión quedaron confundidos por las revelaciones de los adultos. Los primos de Sofía e Isabela no entendían muy bien lo que estaba sucediendo, pero se dieron cuenta de que algo muy grave había roto el tejido de la familia. Sofía, que ya sabía la verdad, observó las reacciones de sus familiares con una tristeza demasiado madura para su edad. En los días siguientes, la noticia se extendió por nuestra comunidad como un reguero de pólvora. Nuestra familia había sido respetada durante décadas. Roberto era recordado como un hombre honesto y trabajador. Yo era vista como una esposa dedicada y una abuela ejemplar. Descubrir que durante 15 años habíamos vivido una mentira pública conmocionó a todos los que nos conocían. La gente me miraba en la calle con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos vinieron a ofrecerme apoyo, otros claramente me evitaban, sin saber cómo reaccionar ante una situación tan embarazosa. Sin darme cuenta, me convertí en la viuda traicionada que descubrió la verdad demasiado tarde. Un personaje trágico que despertó tanto compasión como incomodidad. Patricia perdió su trabajo cuando la historia llegó a sus jefes. Nadie quería tener un empleado involucrado en un escándalo familiar tan sórdido. Se encontró sola, sin marido, sin trabajo, con 2 hijas que mantener y una reputación destruida públicamente. Pero fue precisamente en ese momento de mayor desesperación cuando ocurrió algo inesperado. El cambio llegó donde menos lo esperábamos. Isabela, con 10 años, fue quien tomó la iniciativa de intentar reunir a la familia. Ella no podía entender por qué los adultos no podían resolver sus problemas, por qué su hermana tenía que sufrir por errores que no había cometido, por qué el padre que tanto amaba no regresaba a casa. Una tarde, Isabela se escapó de la escuela y fue sola al apartamento donde vivía Fernando. Encontró a su padre en un estado deplorable, barbudo, delgado, rodeado de botellas vacías y ropa sucia. Fernando se había entregado al alcohol como una forma de adormecer el dolor de la traición, transformándose en una sombra del hombre trabajador y dedicado que siempre había sido. «Papá», dijo Isabela con esa sabiduría natural de los niños, «puedes estar enojado con mamá, puedes estar enojado con la abuela, pero por favor no me abandones a mí y a Sofía. No hicimos nada malo, solo queremos recuperar a nuestra familia». Fernando rompió a llorar al escuchar las palabras de su hija, al darse cuenta de cómo su dolor estaba afectando a las personas inocentes que más amaba. Isabela logró algo que ningún adulto había conseguido: hacer que Fernando viera más allá de su propio dolor. Ella lo convenció de tomar una ducha, afeitarse y comer una comida decente. Luego lo llevó de la mano a nuestra casa, donde Patricia y Sofía esperaban ansiosamente noticias de él. El reencuentro fue tenso y lleno de emociones contradictorias. Fernando todavía no podía mirar a Patricia sin sentir enojo, pero cuando vio a Sofía acurrucada en un rincón de la habitación, se dio cuenta de que la niña estaba sufriendo tanto como él. Ella era su hija en el corazón, sin importar quién fuera el padre biológico. Él había criado a ese niño desde su nacimiento, le había enseñado sus primeros pasos, le había consolado en sus primeros miedos. Sofía dijo, arrodillándose frente a ella: «Siempre serás mi hija, no importa lo que digan las pruebas. Te he amado desde el día en que naciste
y eso nunca cambiará. La muchacha se arrojó a sus brazos llorando, pidiéndole disculpas por haber descubierto la verdad, prometiéndole que podría olvidarlo todo si eso lo hacía volver a casa. Fernando puso una condición para intentar reconstruir la familia. Todos pasarían por terapia psicológica, individual y familiar. Él mismo reconoció que necesitaba ayuda profesional para procesar la traición y superar la adicción que estaba desarrollando. Patricia aceptó de inmediato, dispuesta de hacer cualquier sacrificio para recuperar a su familia. Las sesiones de terapia fueron dolorosas pero necesarias. Por primera vez, cada uno de nosotros pudo expresar sus sentimientos sin juzgar, sin miedo a herir aún más a los demás. Patricia pudo hablar de su obsesión con Roberto. Fernando pudo expresar sus sentimientos de humillación. Las niñas pudieron expresar la confusión y los miedos que estaban experimentando. Poco a poco, muy poco a poco, empezamos a sanar como familia. La terapia familiar reveló heridas que nunca imaginamos que existían. Fernando descubrió que su baja autoestima provenía de sentirse siempre inferior a su padre, quien admiraba a Roberto, pero nunca pudo alcanzar el nivel de éxito que él pensaba que su padre representaba. Descubrir que Roberto era falso le produjo un sentimiento paradójico de alivio, porque por fin podía dejar de competir con una imagen idealizada. Patricia reveló que su obsesión por Roberto nació de una infancia con un padre ausente y crítico. Roberto representaba la figura paterna que ella nunca tuvo, el hombre mayor que la hacía sentir especial y protegida. Lo que comenzó como admiración se convirtió en una pasión malsana que consumió 15 años de su vida y casi destruyó 2 familias. Sofía, con la ayuda de un psicólogo infantil, comenzó a comprender que su identidad no dependía de quién era su padre biológico. Ella tenía 2 hombres que la amaban: Roberto, que había muerto cuando ella era pequeña, y Fernando, que la había criado y seguía siendo su padre en todos los aspectos que realmente importaban. La terapia la ayudó a aceptar su compleja historia sin sentirse culpable ni avergonzada. Isabela, por su parte, reveló que se sentía culpable por ser la única hija real de Fernando. Sintió que esto le daba una responsabilidad especial: mantener unida a la familia, una carga demasiado grande para que la soportara un niño. La terapia le enseñó que no era su responsabilidad solucionar los problemas de los adultos. También pasé por sesiones individuales para procesar mi propio duelo. 45 años de matrimonio habían sido una mentira, pero no una mentira completa. Roberto me amó a su manera, aunque compartiera su corazón con otra mujer. Aprendí a separar los momentos genuinos que vivimos de los momentos manchados por la traición. El proceso de curación fue largo y lleno de recaídas. Hubo días en que Fernando se despertaba con renovada ira, momentos en que Patricia sucumbía a la culpa y la desesperación, tardes en que las niñas volvían a hacer preguntas dolorosas sobre su familia. Pero poco a poco, muy poco a poco, comenzamos a construir una nueva dinámica familiar basada en la verdad, por dolorosa que fuera. Fernando regresó a casa después de 6 meses de vivir solo, pero puso reglas claras. Él y Patricia dormirían en habitaciones separadas hasta que él pudiera superar completamente la traición. No habría más secretos en la familia. Todas las conversaciones importantes tendrían lugar en presencia de las niñas, a una edad apropiada. Patricia tendría que recuperar su confianza con acciones, no con palabras. La comunidad tardó más tiempo en aceptarnos nuevamente. Algunas personas nunca superaron el escándalo. Otras nos apoyaron durante el proceso de reconstrucción. Aprendimos que las opiniones de los demás no pueden determinar nuestra capacidad de sanar las heridas familiares. 2 años después de aquel devastador enfrentamiento, estábamos lejos de ser una familia perfecta, pero éramos una familia honesta. Y fue entonces cuando una última sorpresa puso a prueba nuestra recién ganada estabilidad. La última sorpresa llegó en forma de una carta que apareció en mi buzón una mañana de octubre de 2023.
No había remitente, solo mi nombre escrito con una letra que no reconocí. Dentro del sobre había una fotografía antigua y una carta de una mujer llamada Elena, quien se identificó como la ex amante de Roberto de la década de 1980. Elena escribió que había seguido el escándalo en nuestra familia a través de conocidos comunes y que se sintió obligada a revelar que Patricia no había sido la única amante de mi marido. Ella misma había mantenido una relación secreta con Roberto durante 3 años. Entre 1982 y 1985, cuando Fernando era todavía un adolescente, y yo creía que estábamos viviendo una fase especialmente armoniosa en nuestro matrimonio. La fotografía mostraba a un joven Roberto abrazando a una hermosa mujer que nunca había visto antes. En el reverso decía: Roberto y Elena, verano de 1983, nuestro viaje a la playa. Mientras yo cuidaba de la casa y de los niños pequeños, mi marido tenía aventuras paralelas que nunca imaginé que existían. La carta continuó, revelando detalles que me helaron la sangre. Roberto había prometido separarse de mí para vivir con Elena, de la misma manera que le prometería a Patricia décadas después. Tenía un patrón de comportamiento, una forma específica de seducir a mujeres más jóvenes con promesas de amor, eterno que nunca cumplía. Elena dijo que Roberto había alquilado un apartamento para que vivieran juntos, que tenían planes de casarse y que incluso había consultado con abogados sobre el divorcio. Pero siempre se echaba atrás en el último momento, alegando preocupación por sus hijos, las consecuencias financieras o el juicio social. Fue exactamente el mismo guión que repetiría con Patricia 20 años después. Le mostré la carta a Patricia, quien se sorprendió al darse cuenta de que no había sido tan especial como había imaginado. Roberto no la había amado de una manera única y abrumadora. Ella había sido solo otra de una serie de mujeres a las que sedujo con las mismas promesas vacías. La pasión que ella consideraba el gran amor de su vida no era más que un patrón repetitivo de un hombre que nunca fue capaz de comprometerse verdaderamente con nadie. Fernando reaccionó a la revelación con una amargura diferente a su enojo inicial. Ahora mi padre no es solo un traidor, es un traidor en serie, un mentiroso profesional, dijo con mordaz ironía. En cierto modo, descubrir que la traición no había sido un incidente aislado hizo que la situación fuera más fácil de procesar. Roberto no era un hombre que se hubiera perdido en una pasión abrumadora. Era simplemente un hombre de carácter dudoso. Las niñas, que habían aprendido a afrontar la complejidad de la situación familiar, recibieron esta nueva información con más madurez que los adultos. Para ellos, Roberto llevaba años muerto. Era una figura del pasado que ya no afectaba su vida cotidiana. Pero para mí, este descubrimiento final cerró un ciclo de comprensión sobre quién había sido realmente mi marido. Con esta última revelación, finalmente pude ver a Roberto como realmente era. No fue un hombre que se perdió en una pasión imposible por Patricia. No fue un alma atormentada dividida entre dos mujeres. Roberto era un manipulador emocional, un hombre que se alimentaba de la adoración de mujeres más jóvenes, a las que les prometía mundos y tesoros que sabía que nunca les entregaría. Al releer todas las cartas que Patricia me había mostrado, ahora podía ver las técnicas de seducción que utilizaba. Las mismas frases románticas, las mismas promesas de futuro, los mismos argumentos para justificar por qué no podía dejar a su familia inmediatamente. Roberto había convertido la traición en un arte, en una rutina tan bien ensayada que funcionaba década tras década. Patricia también pasó por una transformación dolorosa pero liberadora. Descubrir que ya no había sido el gran amor de la vida de Roberto, sino solo una víctima más de sus juegos emocionales, la ayudó a liberarse finalmente de la obsesión que había cargado durante tantos años. Finalmente, pudo ver a Roberto como realmente era, un hombre débil, egoísta, incapaz de amar verdaderamente. Doña Mercedes,
me dijo una tarde mientras tomábamos café. Desperdicié 15 años de mi vida amando una fantasía. Roberto nunca me amó realmente. Solo sabía cómo hacer que una mujer se sintiera especial temporalmente. El hombre que realmente me ama, que me ha demostrado su amor en los momentos más difíciles, es Fernando. Fernando también logró hacer las paces con el recuerdo de su padre. Dejó de sentirse personalmente traicionado y comenzó a ver a Roberto como un hombre perturbado que había lastimado a muchas personas a lo largo de su vida. La ira dio paso a la compasión y la compasión eventualmente se transformó en un saludable desinterés. Roberto pasó a ser solo una figura del pasado que ya no merecía energía emocional. Nuestra familia encontró una paz extraña, pero genuina. Todavía nos dolían los descubrimientos, pero ya no éramos rehenes de los secretos y mentiras que nos habían gobernado durante tanto tiempo. Habíamos aprendido a hablar abiertamente sobre sentimientos difíciles, a procesar el dolor sin esconderlo bajo la alfombra. Sofía, a sus 15 años, ha desarrollado una madurez impresionante para afrontar su compleja historia. Honró la memoria de Roberto como un abuelo que la amó, pero no lo idealizó como el padre perfecto que nunca conoció. Fernando fue su verdadero padre, el hombre que la crió, que estuvo presente en todos los momentos importantes de su vida. Isabela creció viendo a los adultos de su familia lidiar con problemas serios de una manera madura y honesta. Aprendió que las familias pueden atravesar crisis devastadoras y salir fortalecidas del otro lado, que el amor verdadero es el que resiste las tormentas más violentas. Patricia y Fernando renovaron sus votos matrimoniales en una pequeña e íntima ceremonia 2 años después de casi separarse definitivamente. Esta vez, las promesas se basaban en el conocimiento real de quiénes eran, no en idealizaciones románticas. Aprendí la lección más importante de todas. Aprendí que el amor verdadero no es el que se ve en las películas románticas, llenas de pasiones abrumadoras y promesas eternas. El amor verdadero es el que Fernando demostró por Patricia cuando decidió perdonarla a pesar de su traición. Es lo que Patricia demostró por Fernando cuando finalmente abrió los ojos a las cualidades de su marido que había ignorado durante años. Es lo que las chicas nos mostraron a todos cuando nos ayudaron a reconstruir nuestra familia destrozada. Roberto nunca supo amar de verdad. Confundió la pasión con el amor, la obsesión con la dedicación, la manipulación con el romance. Era un hombre que necesitaba ser adorado constantemente, que se alimentaba de la energía emocional de las mujeres enamoradas, pero que nunca fue capaz de corresponder ese amor de forma genuina y consistente. Hoy, a mis 74 años, miro hacia atrás y ya no siento enojo con Roberto. Compadezco a un hombre que vivió 70 años sin experimentar jamás la belleza del amor verdadero. Murió solo con sus secretos, cargando con el peso de tantas mentiras que probablemente ni siquiera él sabía ya que era real en su vida. Patricia se ha convertido en la nuera que siempre pensé que era, pero ahora de manera genuina. Ella me cuida con verdadero cariño, ya no con la culpa de alguien que me engañaba a mis espaldas. Nuestras conversaciones son honestas, nuestra risa es espontánea, nuestra relación finalmente se basa en la verdad en lugar de en la pretensión. Fernando se convirtió en el hombre que siempre tuvo el potencial de ser. La crisis le obligó a crecer emocionalmente, a desarrollar una fuerza interior que no sabía que tenía. Se convirtió en un marido más presente, un padre más atento, un hijo más comprensivo. La traición que casi lo destruyó terminó siendo el catalizador de su transformación personal. Las niñas crecieron en una familia donde los adultos aprendieron a enfrentar los problemas directamente, donde los sentimientos difíciles podían expresarse sin juzgar, donde los errores podían perdonarse cuando había un arrepentimiento genuino. Son más maduros emocionalmente que yo a su edad y están preparados para tener relaciones más saludables en el futuro.
Nuestro hogar se ha convertido nuevamente en un lugar de paz. No la paz artificial basada en secretos bien guardados, sino la paz genuina de quienes ya no tienen nada que ocultar. Los domingos en familia vuelven a ser momentos de alegría, pero una alegría atemperada por la sabiduría que solo llega al superar el sufrimiento. He aprendido que algunas verdades son demasiado pesadas para llevarlas sola, pero que compartir esas verdades, no importa lo dolorosas que sean, siempre es mejor que vivir una mentira. El descubrimiento de la traición de Roberto casi destruyó nuestra familia, pero también nos dio la oportunidad de reconstruirla sobre bases más sólidas. La nota que encontré en la chaqueta azul cambió nuestras vidas para siempre, pero hoy sé que ese cambio, aunque doloroso, fue necesario. Sin embargo, aún quedaban algunas reflexiones finales sobre todo lo vivido. A menudo me pregunto cómo habría sido nuestra familia si Roberto hubiera tenido el coraje de ser honesto desde el principio. Si hubiera venido a mí en 2009, cuando nació Sofía, y me hubiera confesado su amor por Patricia, tal vez habríamos evitado años de mentiras y sufrimiento. Tal vez podría haber conseguido un divorcio digno, haber encontrado un nuevo amor en mis últimos años, haber vivido mis últimos años con alguien que realmente me amara. Pero Roberto era un cobarde emocional, un hombre que prefería vivir múltiples mentiras antes que enfrentarse a una verdad difícil. Eligió el camino más fácil para sí mismo, sin considerar el sufrimiento que causaría a todas las mujeres que decía amar. Patricia perdió 15 años de su juventud en una pasión imposible. Yo perdí 45 años en un matrimonio falso. E incluso Elena había perdido 3 años de su vida esperando promesas que nunca se cumplirían. Lo que más me intriga es pensar en cuántas otras mujeres pueden haber pasado por la vida de Roberto sin que yo lo supiera. La carta de Elena abrió una caja de Pandora que quizás sea mejor no explorar a fondo. ¿Cuántas otras cartas podrían aparecer en mi buzón? ¿Cuántas otras fotografías hay por ahí, conservadas por mujeres que alguna vez creyeron que eran el gran amor de la vida de mi marido, Sofía, que ahora tiene 15 años? A veces me pregunta cómo es posible que un hombre mienta durante tanto tiempo sin que nadie sospeche. Le explico que Roberto era muy hábil en compartimentar su vida, en guardar cada relación en una caja aparte. Con nosotros en casa, él era el esposo y padre devoto. Con Patricia, él era el amante apasionado. Con Helena, en los años 80, había sido el novio romántico. Cada mujer conocía solo una faceta cuidadosamente construida de su personalidad. Ninguno de nosotros ha tenido acceso al hombre completo, con todas sus contradicciones y debilidades. Roberto era como un actor que interpretaba distintos papeles para distintos públicos, manteniendo cada actuación aislada de las demás. Isabella, por su parte, ha desarrollado una sana desconfianza hacia los hombres que hacen grandes promesas demasiado rápido. Aprendió a través de nuestra experiencia familiar que las acciones hablan más que las palabras, que el amor verdadero se demuestra a través de la constancia diaria, no a través de declaraciones dramáticas. Patricia me confesó recientemente que a veces se siente enojada consigo misma por haber sido tan ingenua. ¿Cómo pudo una mujer inteligente y educada creer durante 15 años que un hombre casado la amaba más que a su propia esposa? ¿Cómo no te diste cuenta que estabas siendo manipulado por alguien experto en seducción? Le expliqué que Roberto era un depredador emocional, alguien que tenía décadas de experiencia identificando y explotando las vulnerabilidades femeninas. Ella no era ingenua, era víctima de un hombre que había convertido la manipulación en una forma de arte. Pero no, todo lo que vivimos fue negativo. Paradójicamente, el descubrimiento de la traición trajo consigo algunos aspectos positivos que nunca imaginé posibles. Nuestra familia, que había vivido durante décadas en una superficialidad cordial, finalmente aprendió a comunicarse profunda y honestamente. Antes de la crisis, nuestros almuerzos de domingo estaban llenos de charlas sobre el tiempo, el trabajo y trivialidades. Ahora hablamos de sentimientos, miedos,
sueños y esperanzas con una intimidad que nunca antes habíamos tenido. Fernando descubrió que tenía una capacidad de perdonar mucho mayor de lo que imaginaba. Siempre se consideró un hombre rencoroso, que guardaba rencor desde hacía mucho tiempo. Perdonar a Patricia por la traición más devastadora que un hombre puede sufrir le hizo darse cuenta de que tenía una fuerza emocional que nunca supo que tenía. Esto le hizo tener más confianza en otras áreas de su vida y estar más dispuesto a asumir riesgos en el trabajo y en sus relaciones. Patricia ha encontrado su verdadera identidad después de décadas de vivir para otros hombres. Primero, a su padre autoritario que nunca la aprobó, luego a Roberto que la mantuvo en una fantasía romántica, finalmente a Fernando a quien aprendió a amar genuinamente. La terapia la ayudó a descubrir quién era cuando no intentaba complacer o conquistar a nadie. Las niñas han desarrollado una madurez emocional que me impresiona cada día. Sofía aprendió que la identidad no se define por el ADN o las circunstancias del nacimiento, sino por las decisiones que tomamos y el amor que damos y recibimos. Isabela aprendió que las familias pueden superar tormentas devastadoras y salir fortalecidas del otro lado. Yo mismo descubrí una fuerza que no sabía que tenía. A los 69 años, cuando encontré esa nota, pensé que mi mundo se había acabado. Descubrí que era capaz de afrontar verdades dolorosas, de tomar decisiones difíciles, de guiar a mi familia a través de la mayor crisis que hemos enfrentado jamás. La frágil y dependiente Mercedes, que fui durante décadas, dio paso a una matriarca, fuerte y sabia. Nuestra familia también se ha convertido en un ejemplo para otros que han pasado por situaciones similares. Vecinos y amigos que habían descubierto infidelidades en sus propios matrimonios acudieron a nosotros en busca de consejos. Aprendimos que nuestro sufrimiento podría servir para ayudar a otros a superar sus propias crisis familiares. La terapia familiar nos enseñó técnicas de comunicación que todavía utilizamos hoy en día. Aprendemos a expresar la ira sin atacar, a escuchar sin juzgar, a perdonar sin olvidar. Estas habilidades se extienden más allá de los problemas relacionados con la traición, mejorando nuestra capacidad para resolver cualquier tipo de conflicto familiar. Patricia y Fernando desarrollaron un matrimonio más fuerte que muchas parejas que nunca han pasado por crisis. Saben el valor de lo que tienen porque casi lo perdieron todo. No dan por sentados los momentos de armonía, celebran los pequeños logros cotidianos, trabajan conscientemente para mantener vivo el amor. El sufrimiento que vivimos no fue en vano, sirvió para hacernos mejores personas y una familia más unida. Pero todavía había una última lección que la vida tenía guardada para mí. La última lección llegó inesperadamente, a través de un encuentro casual con Elena, la mujer que había escrito la carta que se revelaba como la ex amante de Roberto. La conocí un martes por la tarde en el supermercado, 3 meses después de recibir su correspondencia. La reconocí inmediatamente por la fotografía que me había enviado, aunque los años habían marcado su rostro con arrugas que contaban historias de desilusión. Helena se acercó tímidamente, pidiendo disculpas por haber tocado heridas que tal vez ya estuvieran curadas. Le expliqué que su revelación había sido dolorosa, pero también liberadora, porque me ayudó a comprender plenamente quién era realmente Roberto. Hablamos durante casi 1 hora en la cafetería del supermercado, 2 mujeres mayores compartiendo recuerdos de un hombre que había marcado nuestras vidas de maneras tan diferentes. Helena me dijo que Roberto había utilizado exactamente las mismas técnicas de seducción conmigo, con ella y con Patricia. Las mismas frases románticas sobre almas gemelas, las mismas promesas de una nueva vida en ciudades lejanas, las mismas discusiones sobre niños pequeños que impedían decisiones apresuradas. Era como si tuviera un manual de conquista que aplicaba metódicamente a cada nueva víctima. También reveló que Roberto había intentado reavivar la relación con ella en 2010, justo cuando nació Sofía,
y su pasión por Patricia estaba en su apogeo. Le envió flores, la llamó varias veces, se presentó en su casa pidiéndole una segunda oportunidad. Elena, ahora felizmente casada nuevamente, lo rechazó por completo. Se dio cuenta de que era un hombre que coleccionaba mujeres como trofeos, incapaz de conformarse con una sola relación. Lo más revelador fue cuando Elena me contó que Roberto había utilizado conmigo el mismo argumento que había utilizado con ella y probablemente con Patricia. Dijo que casarse conmigo había sido un error que cometió de joven, que se había casado por presión social, que nunca me había amado de verdad. Era su manera de justificar su traición, haciendo creer a cada amante que ella era la única mujer que realmente amaba. Descubrir esto fue paradójicamente reconfortante. Eso significaba que Roberto no había dejado de amarme por algún defecto mío, no había elegido a otras mujeres porque yo fuera inadecuada en algún aspecto. Era simplemente incapaz de amar a alguien de manera genuina y duradera. Fue un vacío emocional que intentó llenar con la adoración de múltiples mujeres. Elena y yo nos despedimos con un cálido abrazo, dos sobrevivientes de los juegos emocionales de un hombre que nunca aprendió a amar verdaderamente. Ella me dijo, algo que guardé en mi corazón. Mercedes, ambos perdimos años de nuestra vida con Roberto, pero al menos descubrimos quién era realmente. Esto nos liberó para encontrar el verdadero amor después de él. Salí de esa reunión con una sensación de cierre que no había experimentado antes. Roberto finalmente se había convertido en solo un recuerdo del pasado, sin poder para hacerme daño en el presente. En los últimos 2 años he visto a mi familia reconstruirse de maneras que nunca imaginé posibles. Patricia se ha convertido en la esposa que Fernando siempre mereció, pero ahora él también se ha convertido en el esposo que ella merecía. Aprendieron a valorarse mutuamente, a celebrar las cualidades del otro, a construir sueños compartidos basados en la realidad, no en fantasías. Sofía se convirtió en una joven segura de sí misma, orgullosa de su compleja historia en lugar de avergonzada por ella. Ella habla abiertamente de tener 2 padres que la amaron de diferentes maneras. Roberto, quien la engendró pero murió cuando era pequeña, y Fernando, quien la crió y sigue siendo su verdadero padre. Desarrolló una perspectiva madura sobre las relaciones familiares no convencionales. Isabela se ha convertido en el puente emocional de la familia, la persona que puede hablar con todos sobre cualquier tema difícil. Heredó la capacidad de Fernando para mediar conflictos y la intuición emocional que Patricia desarrolló a través de la terapia. Ella es una adolescente equilibrada que probablemente se convertirá en una adulta emocionalmente inteligente. Yo misma he pasado los últimos años redescubriendo quién soy cuando no me define mi papel de esposa de Roberto. Volví a pintar, una afición que había abandonado hacía décadas. Comencé a viajar con grupos de mujeres de la iglesia, visitando lugares que Roberto nunca quiso visitar. Desarrollé amistades más profundas con otras mujeres, basadas en intereses genuinos más que en obligaciones sociales. La casa donde vivimos tantos dramas familiares se ha convertido nuevamente en un hogar acogedor. Renovamos algunas habitaciones, movimos muebles y creamos nuevos espacios que no tuvieran recuerdos dolorosos del pasado. La habitación que Roberto y yo compartimos durante décadas se convirtió en mi estudio de pintura. La habitación donde me enfrenté a Patricia se ha convertido en un rincón de lectura donde las niñas hacen los deberes. Patricia volvió a trabajar, pero esta vez eligió una profesión que realmente la realizaba. Se convirtió en asistente de enfermería en un hogar de ancianos, cuidando a los ancianos con la misma dedicación que mostró a nuestra familia durante la crisis. Descubrió que tenía vocación de cuidado a las personas, un talento que había utilizado de forma distorsionada al atender las heridas emocionales que ella misma había provocado. Fernando prosperó profesionalmente tras superar la crisis familiar.
La madurez emocional que desarrolló lo convirtió en un mejor líder en el trabajo, más empático con los compañeros que atravesaban dificultades personales, más seguro de sus propias decisiones. Ha sido ascendido 2 veces en los últimos 2 años, logrando finalmente el éxito profesional que siempre quiso. Nuestra familia aprendió que las cicatrices pueden ser más hermosas que la piel intacta porque cuentan historias de batallas ganadas y fortalezas descubiertas. Ya no somos la familia perfecta que pretendimos ser durante décadas, pero somos una familia real, con defectos aceptados y amor genuino. Y fue entonces cuando comprendí la verdad más importante de todo este doloroso viaje. La verdad más importante que descubrí en este doloroso viaje fue que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 74 años, tras descubrir que mi matrimonio había sido una farsa, pensé que mi vida había terminado. Sentí que no había tiempo suficiente para sanar las heridas, para reconstruir relaciones, para encontrar la paz nuevamente. Estaba completamente equivocado. Los últimos 5 años, desde que encontré aquella terrible nota en la chaqueta azul de Roberto, han sido los más intensos y transformadores de toda mi vida. Aprendí más sobre mí mismo, sobre el amor verdadero, sobre el perdón y sobre la familia que en todos los años anteriores juntos. El dolor abrió espacios en mi corazón que ni siquiera sabía que existían. Y esos espacios se llenaron de una sabiduría y una paz que nunca antes había experimentado. Descubrí que es posible amar a alguien que nos ha lastimado profundamente, sin aceptar ni excusar lo que hizo. Todavía amo el recuerdo de los momentos genuinos que tuve con Roberto, pero ya no amo a la persona que realmente era. Puedo separar los buenos momentos de la mentira general, conservar lo bello y descartar lo falso. Aprendí que perdonar no significa olvidar o pretender que no pasó nada. Perdonar significa elegir no llevar más la carga de la ira, no permitir que las acciones de otras personas sigan lastimándonos en el presente. Perdoné a Roberto por haber desperdiciado tantos años de mi vida. Perdoné a Patricia por haberme engañado durante tanto tiempo. Pero sobre todo me perdoné a mí misma por haber sido demasiado ingenua para no darme cuenta de las señales. El descubrimiento más sorprendente fue que la familia no se trata solo de sangre o matrimonio. Se trata de la elección diaria de amarnos y apoyarnos mutuamente en las dificultades. Fernando eligió seguir siendo el padre de Sofía, a pesar de la revelación sobre su paternidad. Patricia eligió aprender a amar verdaderamente a Fernando después de décadas de fingir. Elegí seguir siendo abuela de ambas niñas, independientemente de las circunstancias de su nacimiento. Entendí que la felicidad no viene de vivir sin problemas, sino de tener personas a nuestro lado que nos ayuden a afrontar los problemas cuando surgen. Nuestra familia tuvo que pasar por el infierno para descubrir lo mucho que realmente se preocupaban el uno por el otro. La crisis ha revelado la fuerza de nuestro amor, no su debilidad. Hoy, cuando me despierto por la mañana, ya no siento ese peso en el pecho que cargué durante tanto tiempo después de descubrir la traición. Estoy agradecido por haber sobrevivido a la tormenta, por tener una familia que eligió sanar en lugar de destruir, por tener suficiente tiempo en la vida para ver nuestras relaciones transformarse de falsas a reales. Si Roberto viviera hoy y pudiera ver lo que su muerte y la revelación de sus secretos le hicieron a nuestra familia, se sorprendería al descubrir que no nos destruyó. De hecho, nos liberó para ser quienes realmente somos. Roberto siempre creyó que era indispensable para nuestra familia, que dependíamos demasiado de él para sobrevivir a la verdad sobre quién era realmente. Qué irónico descubrir que su muerte y la revelación de sus secretos nos liberaron para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Patricia finalmente pudo amar a un hombre que realmente correspondía a sus sentimientos. Fernando descubrió que era más fuerte y más sabio de lo que imaginaba. Las niñas crecieron en una familia donde la honestidad se valoraba por encima de las apariencias.
A menudo me pregunto si Roberto sabía, en sus últimos días, que estaba muriendo con tantos secretos escondidos. La nota de Patricia presionando para que se tomara una decisión final llegó una semana antes del ataque cardíaco. La presión emocional contribuyó a su muerte. ¿Tu corazón ya no podría soportar el peso de tantas mentiras simultáneas? Nunca. Tendré esas respuestas y he descubierto que no las necesito para encontrar la paz. Roberto murió como vivió, dividido entre múltiples versiones de sí mismo, incapaz de elegir una identidad auténtica. Se llevó sus secretos a la tumba, pero dejó pruebas suficientes para que la verdad eventualmente surgiera. A veces visito su tumba, ya no como la viuda doliente que fui durante 3 años, sino como alguien que finalmente lo conoció completamente. Le traigo flores sencillas y le hablo como si aún pudiera oírme. Cuento sobre cómo nuestra familia sanó, sobre cómo Patricia aprendió a amar a Fernando, sobre cómo las niñas están creciendo fuertes y sanas. Le digo a Roberto que le perdono por haber desperdiciado 45 años de mi vida, pero que le estoy agradecida porque esos años me dieron a Fernando, quien me dio a mis nietas, quienes me trajeron al momento presente donde por fin he encontrado la paz. Le explico que ya no siento rencor, solo una profunda tristeza por un hombre que nunca experimentó el verdadero amor que estuvo a su alcance durante décadas. Patricia dejó de visitar la tumba por completo después de nuestra reveladora conversación. Dijo que finalmente puede pensar en Roberto sin extrañarlo, sin idealizarlo, sin cargar con la culpa por los años que desperdició amando una fantasía. Para ella, Roberto se convirtió en solo un recuerdo lejano, un error de juventud que le enseñó sobre su propio valor. Fernando visita ocasionalmente la tumba de su padre, pero ya no con la reverencia filial que antaño tenía. Reúne a las niñas, una vez al año, en el aniversario de su muerte, y les explica que los abuelos son personas complicadas como todos, capaces de amar y de equivocarse en igual medida. Es una valiosa lección sobre la humanidad que llevarán consigo a la edad adulta. La tumba de Roberto se ha convertido en un lugar de reflexión sobre las segundas oportunidades, sobre la importancia de la honestidad en las relaciones, sobre cómo el amor verdadero puede superar incluso las traiciones más devastadoras. Pero la lección más importante no está en el cementerio, está en nuestra casa, en nuestra mesa. La lección más importante sucede cada domingo en nuestra mesa, cuando nos reunimos para el almuerzo familiar. Ya no hay más secretos entre nosotros. No hay más pretensiones, no hay más temas prohibidos. Hablamos de todo. Sentimientos difíciles, recuerdos dolorosos, esperanzas para el futuro, miedos sobre el presente. Es una mesa donde la verdad es bienvenida, incluso cuando duele. Sofía, que ahora tiene 16 años, a veces trae a sus novios para conocer a la familia. Ella siempre les cuenta, con una naturalidad impresionante, que su historia familiar es complicada, que descubrió cosas difíciles sobre sus orígenes, pero que eso la hizo más fuerte. Explica que la familia es una cuestión de elección, no de ADN, y que las relaciones más valiosas son aquellas que sobreviven a las tormentas más violentas. Isabella, a los 14 años, desarrolló una pasión por la psicología después de ver cómo la terapia transformaba a nuestra familia. Quiere estudiar para ayudar a otras familias que pasan por crisis similares a la nuestra. Dice que nuestra experiencia le dio una comprensión temprana de la complejidad de las emociones humanas, de cómo las personas pueden herir a quienes aman sin darse cuenta. Patricia y Fernando renovaron nuevamente sus votos matrimoniales en su último aniversario de casados, en una ceremonia aún más íntima que la anterior. Esta vez, las promesas incluyeron compromisos específicos aprendidos a través de nuestra crisis, decir siempre la verdad, incluso cuando sea difícil. Nunca des por sentado el amor del otro. Trabajan cada día para merecer la confianza que han recibido. Me convertí en la matriarca que nuestra familia siempre necesitó, pero nunca lo fue mientras me concentrara en mantener la apariencia de un
matrimonio perfecto. Ahora doy consejos basados en experiencias reales, no en teorías románticas sobre cómo deberían funcionar las relaciones. Las nietas acuden a mí cuando tienen dudas sobre los chicos, sobre las amistades, sobre decisiones difíciles. Nuestra casa se ha convertido en un refugio para amigos y vecinos que atraviesan sus propias crisis familiares. No ofrecemos soluciones preparadas, pero sí ofrecemos algo más valioso: la prueba de que es posible sobrevivir a descubrimientos devastadores y salir más fortalecidos. Nuestro ejemplo da esperanza a quienes creen que ciertas traiciones son imperdonables. Pues, aprendido que algunas de las mejores familias se construyen sobre los escombros de familias que se desmoronaron. Tuvimos que destruir completamente la estructura falsa que Roberto había creado para construir algo auténtico en su lugar. El proceso fue doloroso, pero el resultado valió cada lágrima derramada. Hoy nuestra mesa dominical es más ruidosa que antes, llena de discusiones apasionadas sobre política, deportes, escuela, trabajo, pero también es más cálido, porque el amor que nos expresamos el uno al otro es genuino, probado por la adversidad, purificado por el sufrimiento compartido. Roberto nunca se había sentado en una mesa como aquella, donde el amor era incondicional, pero no ciego, donde se valoraba la honestidad por encima de la armonía superficial. Y ahora, llegando al final de esta historia que cambió nuestras vidas para siempre, aquí estoy, Mercedes, a mis 74 años, contándoles la historia más dolorosa y transformadora de mi vida. Comenzó con una nota encontrada en el bolsillo de una chaqueta azul y termina con una familia aprendiendo el verdadero significado del amor incondicional. Fueron 5 años de descubrimientos devastadores, enfrentamientos dolorosos, terapia intensa y finalmente curación genuina. Si alguien me hubiera dicho, aquella mañana de marzo de 2019 en que encontré la nota, que 5 años después estaría en paz con todo lo descubierto, no lo habría creído. El dolor parecía demasiado grande para superarlo, la traición demasiado profunda para perdonar, los secretos demasiado numerosos para procesar. Pero el corazón humano tiene una capacidad curativa que nos sorprende cuando menos lo esperamos. Patricia se ha convertido en la hija del corazón que siempre pretendí que era, pero ahora de manera verdadera. Fernando se convirtió en el hijo, sabio y fuerte que Roberto nunca logró ser. Sofía e Isabela crecieron como hermanas que saben que la familia se trata de amor elegido diariamente, no de sangre compartida por casualidad. Nuestra casa se llenó una vez más de risas genuinas, conversaciones profundas y planes para el futuro. El pobre Roberto nunca vivió lo que vivimos hoy. Murió dividido entre mentiras, incapaz de elegir una vida auténtica, perdiendo la oportunidad de conocer el verdadero amor que estaba a su alcance. Lo siento por él, ya no estoy enojado. Lástima por un hombre que desperdició su vida persiguiendo fantasías, en lugar de abrazar la realidad imperfecta pero genuina que tenía en casa. Para aquellos de ustedes que me están escuchando, que pueden haber descubierto verdades dolorosas sobre personas que aman, quiero decirles que el dolor pasa, pero las lecciones permanecen. Que es posible perdonar sin olvidar, amar sin ser ingenuos, reconstruir sobre los escombros de la confianza rota. Una verdadera familia no es aquella que nunca tiene problemas, sino aquella que los afronta junta. Si encuentras notas sospechosas, fotografías misteriosas, evidencia de traición, no tengas miedo de la verdad. La verdad duele al principio, pero al final te libera. Las mentiras mantienen las heridas abiertas para siempre. Solo la verdad permite que sanen por completo. Queridos míos, gracias por acompañarme en este doloroso pero necesario viaje. Comenta abajo dónde me estás escuchando. Comparte esta historia con personas que necesitan saber que no están solos en su sufrimiento. Suscríbete al canal si esta historia te tocó el corazón, porque todos necesitamos historias que nos recuerden nuestra capacidad de superar lo inimaginable. Que Dios bendiga a vuestras familias, que tengáis el coraje de afrontar vuestras verdades
y que encontréis en el amor verdadero la fuerza para superar cualquier tormenta. Esta es Mercedes, de 74 años, recordándote que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero siempre triunfa al final.